Hola. En este ejercicio vamos a aplicar unos conceptos básicos sobre perspectiva cónica frontal. Esto va a ser muy útil tanto para el alumnado de diseño de interiores como para ilustración y cómic. El punto básico de la perspectiva cónica es que situamos un observador al que llamamos punto de vista, sobre el cual confluyen unos haces proyectivos, unas rectas invisibles, que se proyectan desde las cosas que supuestamente estamos viendo. Pongamos que fuera este arbolito. Bien, pues lo que hace la perspectiva cónica no es ni más ni menos que interponer un plano entre el observador y todo lo que le rodea, de tal manera que las intersecciones de cada uno de los puntos de lo que se está observando con ese plano configuran el dibujo en perspectiva cónica. Eso es la base para empezar a trabajar. Evidentemente a esto se añaden un montón de conceptos de dibujo técnico que aquí vamos a omitir para centrarnos concretamente en lo artístico y en la representación a sentimiento. Sin embargo, sí es muy importante unas cuantas ideas geométricas sin las cuales no vamos a poder trabajar, que son, por ejemplo, este plano de aquí, que se llama plano del cuadro, la línea de tierra, que va a ser el punto donde se corte el suelo, que es el plano geometral, con el plano del cuadro, y la línea de horizonte, que es la altura a la que está el observador, paralela a la línea de tierra y en el plano del cuadro. Sería algo así como un barrido visual que podría hacer el observador girando la cabeza de izquierda a derecha sin levantarla ni mirar hacia abajo. Estos tres conceptos los necesitamos para trabajar en perspectiva cónica frontal. Y ahora lo que vamos a hacer es dibujar una habitación que supuestamente estuviera en esta posición. Es decir, su cuarta pared, la pared invisible, sería el plano del cuadro y la habitación estaría al completo por aquí, estando el observador más adelante, más atrás, para arriba, para abajo, etc. Nos vamos a basar en este ejercicio básico. Aquí tenemos un alzado y una planta de una habitación. Esto de aquí sería el punto de vista y esto de aquí va a ser el perímetro de la habitación, esa cuarta pared sobre la cual vamos a hacer el dibujo. Tenemos que evitar no caer en la trampa de pensar que cuando dibujamos en perspectiva cónica estamos dentro de la habitación, porque aunque la perspectiva cónica es cierto que es, en cierto modo, inmersiva, nosotros siempre vamos a estar fuera, porque si estuviéramos dentro, pongamos por ejemplo que estuviéramos sentados en la cama y mirando hacia acá, no veríamos ni esta parte de la habitación, y nosotros lo vamos a ver todo. A partir de ahora, para tener un poco más de claridad, le vamos a pedir ayuda al capitán Jack Sparrow. Vamos a situar al capitán en el punto de vista de este dibujo. Si el capitán está aquí, significa que todos los puntos de la habitación van a confluir hacia él, hacia sus ojos, y van a ser cortados por un plano del cuadro que está aquí. El plano del cuadro va a ser este. Aquí es donde estaría el plano del cuadro. Y ahora, si nosotros nos llevamos un rayo de luz o un rayo de proyección desde aquí hacia los ojos, aquí cortaría este punto, aquí cortaría este otro, aquí cortaría este otro y así sucesivamente. Todos esos puntos nos configurarían esta imagen. ¿Qué sucede? Que la situación del capitán es muy importante en relación con el aspecto que va a tener el dibujo al final. Por ejemplo, supongamos que esta es la habitación vista de perfil. Si el capitán está aquí, nos vamos a encontrar con que la cómoda, cuando choque con el plano del cuadro, va a ir desde aquí hasta aquí y va a tener este tamaño en el dibujo. Ahora, si nos llevamos el capitán mucho más para atrás, vamos a tener aquí el punto más alto de la cómoda y aquí el punto más bajo de la cómoda, con lo cual fijaos que su tamaño en el dibujo aumenta. Esto es muy importante porque va a determinar el estilo del dibujo que estamos haciendo, y elegir la distancia que tenemos respecto al espectáculo visual que estamos dibujando va a ser importantísimo para centrar la atención del espectador en unos elementos o en otros. También influye, por supuesto, la altura. Si sentamos al capitán, ahora todos los elementos del dibujo van a ocupar un espacio diferente y la sensación va a ser muy distinta también. Por norma general, lo que vamos a hacer es situar el punto de vista ni demasiado cerca ni demasiado lejos respecto a el plano del cuadro. Si lo ponemos muy cerca, ¿qué es lo que sucede? Pues sucede que estos elementos de aquí, si bien se van a percibir, tienen un ángulo muy grande.
Y los ángulos especialmente obtusos quedan muy deformados en perspectiva cónica, porque nosotros tenemos lo que se llama un cono visual, que es un ángulo de unos 60 grados alrededor de la visión, que nos determina cuál es la parte que se ve con naturalidad al ser observada en perspectiva cónica. Esto de aquí son 60 grados. ¿Qué quiere decir? Que si yo pongo el capitán aquí, todo lo que está en verde va a quedar más o menos como lo veríamos a simple vista. De modo que esta parte de aquí de la cómoda, los ángulos van a quedar un poco deformados. Siguen estando en perspectiva cónica, está bien dibujado, pero no queda natural. Así que cuanto más me alejo, mejor va a quedar el aspecto de la habitación en general, teniendo en cuenta que si ya me alejo demasiado, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que, como veremos después en los ejemplos, la pared va a dar la sensación de que es muy grande o la habitación va a dar la sensación de que es muy pequeña, sencillamente porque es que estamos muy lejos. Entonces, al estar muy lejos, todos los elementos van a quedar muy chiquititos y la parte del fondo va a ganar mucho protagonismo. Esto en sí mismo no es ni bueno ni malo, dependerá de la composición de la habitación que estemos dibujando. Bien, pues ahora vamos a centrarnos en estos elementos que tenemos aquí para empezar a dibujar ya. Aquí tenemos lo que se llama la planta de la habitación, que sería la representación de la misma desde arriba. Y tenemos aquí el alzado de la habitación, que es la representación de la habitación vista de frente. Lo que después vamos a utilizar para empezar a dibujar se corresponde en proporciones con el alzado, con este de aquí. Porque realmente esto es una pared y esto de aquí es otra. Si bien tú aquí estás viendo la pared del fondo con todos los elementos delante, aquí estás viendo la cuarta pared, que es el plano del cuadro. Eso es muy importante para no confundirla con esta cuando empecemos a dibujar, porque casi siempre vamos a hacer trazados auxiliares aquí. En dibujo técnico hay muchos elementos, como decíamos, que tener en cuenta, pero aquí lo vamos a reducir a dos solamente, al punto principal y al punto métrico. Esto de aquí va a ser la línea de tierra. La línea de tierra decíamos que era la intersección del plano del cuadro con el suelo, con el plano geometral. Es decir, esta línea de aquí, si aquí es donde empieza la habitación y este es el dibujo, si lo viéramos desde arriba, esta línea sería esta de aquí. Así que le vamos a ir ya poniendo el nombre. Línea de tierra, línea de tierra. La línea de horizonte nos viene dada en esta otra hoja en la solución. Está como a 1/5 del total de su altura. Y si la tuviéramos que dibujar aquí, no podríamos dibujarla aquí abajo, porque esto es la planta, está visto desde arriba. Tenemos que hacerla desde aquí. Esto de aquí sería más o menos la línea de horizonte. Bueno, pues ya tenemos la línea de horizonte y ya tenemos la línea de tierra. Ahora nos falta por determinar el punto métrico. ¿Por qué? Porque el punto métrico nos va a servir para saber cuánto tenemos que dibujar para que la habitación parezca que tiene la profundidad que realmente tiene, que no tenga unas proporciones diferentes. Bien, dibujamos en el papel nuestra línea de horizonte. Y dibujamos aquí abajo un poco la prolongación de nuestra línea de tierra. El punto de vista lo vamos a proyectar perpendicularmente sobre el plano del cuadro. Y nos va a dar el punto principal, que es el punto fundamental en la perspectiva cónica frontal, porque es el que nos dice hacia dónde fugan todas las líneas que son paralelas a esta. Es decir, que las 4 esquinas de la habitación van a fugar hasta este punto. Este punto, visto en el alzado, estaría aquí. Y por lo tanto aquí lo tenemos que ir dibujando ya a su tamaño adecuado. Hay que tener en cuenta que este dibujo es proporcional a este. Por lo tanto, si aquí tenemos el punto principal ligeramente hacia la izquierda respecto al centro, aquí también habrá que ponerlo ligeramente a la izquierda respecto al centro. Este sería el punto principal. Y desde aquí irían las 4 esquinas de la habitación que vamos a dibujar. Bien, como os decía, necesitamos ahora establecer dónde está el punto métrico, porque ese punto métrico es el que nos va a decir dónde está la cuarta esquina, esta de aquí, que va a ser fundamental porque no tiene el mismo aspecto de la habitación si pongo aquí en la pared del fondo que si la pongo aquí. Bueno, pues eso se determina de la siguiente manera. Habíamos dicho que lo que determina los puntos métricos es la distancia que tenemos desde el punto de vista, desde el observador, hasta el plano del cuadro. Entonces, esa distancia que hay, que es esta de aquí, esta distancia, es la que vamos a utilizar. Lo que hacemos es abatirla sobre la línea de tierra, que lo podemos hacer tanto a izquierda como a derecha. Es decir, esta distancia nos la traemos para acá, si fuera dibujo técnico con el compás, pero como no es con dibujo técnico, sino que lo estamos haciendo con dibujo artístico, cogemos esta distancia y la transportamos aquí. Aquí es donde está el punto métrico. Habría otro aquí,
simétrico al anterior, pero nosotros solamente vamos a utilizar este. Bien, pues ahora tenemos que dibujarlo aquí también. Tenemos que tener en cuenta que esto no tiene la misma medida que esto. Por lo tanto, no podemos coger esta medida y transportarla aquí directamente porque nos cargamos la proporción. Este dibujo está representado a un medio respecto a este, lo que significa que, al igual que aquí, esta magnitud se convierte en esta, ahora esta magnitud de aquí tiene que convertirse aproximadamente en esta de aquí, porque es el doble sencillamente. Fijaos, el punto métrico que está aquí abajo, voy a subirlo hasta arriba. Ahora el punto métrico está aquí. Y voy a subrayar esa distancia para que se vea bien. Esta es la distancia que hay entre el punto métrico y el punto principal. Ahora vamos a verla aquí comparada. Este punto es este. Por lo tanto, el punto métrico debería andar por aquí. Pues repaso esta distancia y aquí es donde está el punto métrico. Esto es proporcional a esto. En el ejercicio que yo he puesto de ejemplo, realmente esto es el doble que esto. Literalmente, con lo cual lo único que tendría que hacer sería coger esta distancia y duplicarla. Evitamos utilizar la regla porque en este ejercicio lo que pretendemos no es hacer un dibujo exacto y apurado, sino intuitivo, a sentimiento, rápido, abocetado. Lo que queremos es ganar soltura en la representación de los elementos. Bueno, ya tenemos el punto métrico. ¿Y ahora esto para qué sirve? Bueno, pues sirve para lo siguiente. Sirve porque si tú ahora coges esta distancia de aquí, que es la que yo quiero dibujar, llamémosla a este punto A y a este punto B, y la abates sobre la línea de tierra, si haces lo mismo en el dibujo aquí abajo, uniéndolo con el punto métrico, te va a dar este punto de aquí. O sea, que si yo ahora esta distancia, que voy a repasar también, esta distancia, la transporto aquí, cuando yo esta distancia la una con el punto métrico, me va a determinar dónde está ese punto en el espacio. Es decir, que aquí está B. Este punto es este. Atención, yo no he cogido esta distancia y la he copiado aquí exactamente porque esto es más grande que esto. La línea de tierra aquí mide la mitad de lo que mide aquí. Y si fijáis las proporciones, estos dos puntos son estos dos puntos. Y por lo tanto lo que he hecho es esta medida duplicarla. 1, 2, hasta aquí. Si esto en vez de estar a un medio estuviera a un tercio, pues tendría que triplicarla. En el caso de que las proporciones no estén claras, lo que tendría que hacer es a ojo calcular cuál es la proporción que hay entre las dos. Es decir, que si aquí, por ejemplo, estoy viendo que viene a ser como un séptimo del total, pues aquí sería también a un séptimo del total donde determinaría el punto. Observad, si este es el punto A, que lo es, esta es la línea que queremos dibujar en perspectiva cónica, y lo que hago es punto métrico a la derecha, medida a la izquierda. Y ahora unir las dos. Y aquí tengo la esquina de la habitación. Bien, a partir de ahora todo se vuelve mucho más intuitivo, porque una vez que tengo las esquinas de la habitación, el resto ya intento hacerlo a sentimiento. Ahora ocurre una cosa, cuando yo tenga ya mis 4 esquinas de la habitación, todavía puede que si no tengo mucha experiencia dibujando, me cueste trabajo situar los muebles dentro de la misma. Es decir, que ahora me toca dibujar la cama. ¿Dónde la pongo? ¿Más a la izquierda? ¿Más a la derecha? ¿Más arriba? ¿Más abajo? Bueno, pues la mejor manera de hacerlo sin equivocarse, si uno es más o menos novato, es reticular el suelo, hacer una cuadrícula y reproducir esa cuadrícula aquí. Y a partir de ahí, pues ya trabajar a ojo. Entonces vamos a hacer esa cuadrícula. He hecho una cuadrícula en la que he dividido el suelo por la mitad. Bueno, pues voy a dividir el suelo por la mitad aquí también. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues podría hacerlo de dos maneras. Una de ellas sería coger la mitad de esta distancia y llevármela para acá, que sería el equivalente a este punto de aquí, abatirlo aquí y luego llevarlo al punto métrico. Pero también puedo simplificar las cosas haciendo lo siguiente. Dibujo una cruz que vaya de esquina a esquina de la habitación. Y desde este punto dibujo una horizontal. Mucho cuidado con las paralelas. Bien, pues esto ya ha dividido la habitación en 4 partes. Porque cualquier rectángulo que tú dividas utilizando las 2 diagonales,
Lo vas a dividir en 4 partes iguales porque las diagonales de un rectángulo pasan por su centro. Bueno, pues esta división de 4 ya es la misma que esta de aquí. Con esto ya podría empezar a trabajar, porque sabiendo que las líneas que van hacia atrás están fugando hacia este punto, pues ya podría empezar a dibujar, por ejemplo, la base de la cama. Pero si todavía veo que me cuesta trabajo, puedo seguir haciendo la retícula más pequeña. Es decir, que esta parte de aquí, por ejemplo, la puedo dividir también. Y ahora en el dibujo aquí hago lo mismo. De tal manera que ya sé que, por ejemplo, por aquí tiene que pasar la cama, porque pasa por aquí también. Vamos a ver dónde termina. Bueno, pues divido esto también con una cruz. ¿Cuántas veces tengo que hacer esta retícula? Pues en realidad solamente las que me hagan falta. Si yo tengo ojos suficientes para no hacer ninguna, pues no hago ninguna retícula porque todos son líneas auxiliares que luego habrá que borrar. En resumen, que la cama vendría a ser más o menos esto de aquí. Y ahora, la mesita de noche sería una cosa así. Y la cómoda esta que hay aquí empieza a la mitad y acaba un poco antes de que termine la habitación, aquí más o menos. Y así. Bueno, pues ya tenemos reproducida aquí la planta de esa habitación. Ahora tocaría hacer las alturas. Las alturas se tienen que tomar o bien en magnitud real en el plano del cuadro. Magnitud real me refiero a esta magnitud aplicando la escala correspondiente. O bien conforme se alejan, pues tienen que ir haciéndolas más pequeñas. Ahora el problema es, ¿cuánto de pequeñas? Bueno, pues veamos. Aquí tendríamos 2 opciones. Una de ellas sería el alzado, que es este de aquí, copiarlo aquí delante y llevárnoslo para atrás, fugándolo hasta que corte la altura. Es decir, por ejemplo, hacer aquí la mesita de noche, pegada aquí delante al plano del cuadro, esto es esto, y ahora llevarlo hacia atrás, y donde corte a las verticales, ahí es donde terminaría la mesita de noche. Pero en este caso en particular es más fácil hacerlo desde atrás. ¿Por qué? Porque tanto la mesita de noche como la cama están pegadas a la pared del fondo, lo que significa que si yo simplemente reproduzco este dibujo aquí, con el mismo tamaño que más o menos tiene, y sobre todo teniendo mucho cuidado con las proporciones, pues tendría ya para empezar a hacer la cama entera. Ahora, esto me lo traigo para adelante, esto va para acá y sube, esto va para acá y sube. Por aquí corto, la parte de donde están las almohadas la tendría que dibujar en planta, proporción y luego subirla, o hacerla directamente aquí arriba y dividir por la mitad. Esto de aquí más o menos funcionaría como la cama. Aquí está esta incisión que tiene el cabecero. Y listo. Y ahora, la mesita de noche, pues desde este cuadrado que hemos hecho en la pared me lo traería para adelante hasta donde corte a las líneas verticales que he hecho. Y aquí iría la lamparita. ¿Por qué no he hecho desde aquí atrás la parte de la cómoda? Porque la cómoda es más fácil hacerla de esta manera. Fijaos, ¿veis esta esquinita de aquí? Esta esquinita está pegada a la pared. Bueno, pues yo tiro de ella hasta el techo. Esta línea que hay desde aquí hasta aquí es la equivalente a esta de aquí, desde el suelo hasta el techo. Ahora me fijo en esta proporción y veo que es un poco más de la mitad. Bueno, pues aquí, a un poco más de la mitad, hago esta arista. Y esta parte de aquí sería la parte de arriba de la cómoda, que ya termino de fugar mediante líneas paralelas al borde del dibujo que estamos haciendo, o bien fugándola hacia el punto de fuga. Esto, como no nos dicen claramente aquí cuántos cajones tiene, pues decidimos que son 4 y lo dibujamos del tirón. Aquí va una, aquí va otra. Un poquito de sombreado para naturalizar un poquito el dibujo. Quitamos los rayajos. Un poquito más fuerte las partes que van tocando el suelo para dar peso a la figura, y solo nos queda la ventana. La ventana hay que tener en cuenta que va a la misma altura que el cabecero, lo que significa que nos traeríamos el cabecero para acá y nos lo traeríamos después para adelante. Y ahora, respecto al techo, está a la misma altura casi que la línea de horizonte. Así que por aquí para adelante, un poquito más arriba, si os fijáis, vendría una línea de fuga muy parecida al horizonte y por ahí estaría la parte de arriba de la ventana. Y ahora, ¿dónde empieza y dónde acaba? Bueno, pues está a esta altura, que viene a ser como un poco menos de un cuarto de la mitad de la habitación, o sea, más o menos por aquí, pues subo para arriba y aquí está la parte de atrás. Y por aquí, si os fijáis, está situada entre la cama y la cómoda.
Así que, si esto es la cama y esto es la cómoda, pues a la mitad me traigo una línea para acá y la llevo para arriba. Y ya está hecha la ventana. El resto es puramente artístico. Empiezo a sombrear, hago sombras arrojadas en el suelo. Y por supuesto, todo ese montón de líneas auxiliares habría que hacerlas desaparecer también. Una vez que se ha dibujado varias veces, poco a poco el proceso se hace más sencillo, necesitamos menos líneas auxiliares y acabaremos dibujando sin necesidad siquiera de dibujar los puntos métricos. Pero siempre es recomendable, cuando uno no lleva muchos dibujos hechos, utilizar el punto métrico por lo menos para situar este punto, porque hace cambiar mucho la habitación. Por ejemplo, os voy a enseñar 3 situaciones diferentes, que serían el producto de 3 posiciones diferentes también del punto de vista. Aquí estaría el primero. En el cual el punto de vista está más lejos. Al estar más lejos, todas las cosas se ven más pequeñas. Como todas las cosas se ven más pequeñas, pues también esta parte de la habitación está como más escurrida, más pequeñita, y la pared del fondo gana más protagonismo. Si yo, por ejemplo, tuviera aquí una vidriera muy grande que quisiera destacar o algo importante, pues no sería una mala opción. Y esta de aquí, en la que estamos mucho más cerca de la habitación, lo que hace que todas las cosas se vean más grandes. Otra cosa que hay que tener en cuenta es la altura. Fijaos cómo cambia cuando cambia el punto en el que se sitúa la altura del espectador, es decir, la línea de horizonte. Si está más para arriba, en comparación con si está más para abajo. Si fuera mucho más para abajo, daría la sensación de que estamos mirando la habitación desde el suelo o sentado. En general, las habitaciones, cuando las miramos desde un punto de vista más bajo, da la sensación de que son más grandes. Y bueno, de momento eso es todo. En otro tutorial os explicaré cómo se hace este ejercicio cuando tienes todavía menos elementos.